Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del estudio del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a tocar el capítulo 13. Veamos. Cuando la iglesia crecía, vino un ataque por parte del rey Herodes, quien mandó a apresar y matar a Bernabé, que era uno de los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo había dejado. Al ver que ante ese acto el pueblo de Israel se alegraba, y para congraciarse con ellos, es que luego mandó a apresar al apóstol Pedro. La intención de ese apresamiento era también matar a Pedro, pero como se encontraban en el día de los panes sin levadura, en los cuales, según la tradición judía, no se podían emitir juicios, pues lo que hacen es mandarlo a apresar, lo mandan a la cárcel, para que al día siguiente lo puedan sacar y ser juzgados delante del pueblo y condenarlo a muerte, como era su intención. Y conociendo los antecedentes que tenía de Pedro, que ya había sido preso y había sido también liberado por el Señor, es que toman el recaudo de duplicar la guardia. Literalmente, Pedro estaba esposado por un lado con un soldado romano y por el otro lado con otro soldado romano. Y en la puerta de la cárcel había otros dos guardias, de tal manera que Herodes tomó las previsiones para que no volviera a ocurrir lo que había ocurrido antes. Sin embargo, el Señor, en su inmenso poder, lo que hace es liberarlo. De una manera maravillosa, es que mientras Pedro dormía, viene un ángel y lo levanta y le empieza a dar las instrucciones para que se levantara, se vistiera, y las cadenas con las que estaba con los soldados romanos pues cayeron, las puertas se abrieron y no hubo nadie que impidiese que Pedro salga de la casa. Obviamente este hecho era una afrenta al gobierno romano, es decir, al poder de ese momento, y la afrenta en realidad era el poder terrenal contra el poder celestial. Y al día siguiente los soldados no podían explicar lo que había sucedido porque nadie se dio cuenta de nada. Y ante eso, lo que hace Herodes es llamarlos, y como no encontraba explicación alguna, los manda a matar, en cumplimiento de la ley que ellos tenían. Por lo tanto, se debe esperar que al sentirse de esa manera el poder romano, iban a buscarlo a Pedro por todos los sitios donde ellos tenían autoridad. Por eso es que Pedro, después de informar lo que había sucedido, es que se traslada a otro lugar a ponerse a buen recaudo, para no ser apresado. Y el autor del libro de los Hechos, es decir, Lucas, desde el capítulo 13, empieza a prestar atención a lo que hizo Pablo. Pablo, que hasta ese momento había vuelto de Jerusalén y se encontraba en la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia de Antioquía tomó un lugar importante en su tiempo. Y el autor Lucas describe cómo estaba conformada esta iglesia. En el versículo 1 de este capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Había 5 personas, dice, levantadas por el Señor para manejar la iglesia. Y entre ellos había profetas y maestros. ¿Qué significa esto? Que en esa iglesia se proseguía con la enseñanza de la palabra a sus miembros, que no había cesado aquello. Por eso levantó profetas, dice, pero también levantó maestros. Y eso nos está diciendo que nunca vamos a terminar de aprender todo lo que el Señor quiere que sepamos. Que todo un tiempo tenemos que estar preparándonos, recibiendo enseñanza de aquellas personas que Dios ha levantado con ese propósito. En esta iglesia pues se hacía aquello. En los versículos 2 y 4 relata cómo es que Pablo y Bernabé son llamados por el Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dios llama específicamente a Bernabé y Pablo. Dice, sepárenlos a ellos porque yo tengo una obra preparada que quiero encargarles a ellos. ¿Qué hizo la iglesia? Aceptó la voluntad de Dios. Dice que oraron, ayunaron para evidenciar que realmente era el llamado de Dios. Y cuando sintieron en el Espíritu que realmente Dios los estaba llamando, dice que los despidieron. Dejaron que Pablo y Bernabé salieran de la iglesia. Es decir, dejaron que 2 de sus principales miembros, de los que estaban enseñando y profetizando, salieran de esa iglesia. Debemos notar también que en el llamado no se menciona, Dios no menciona, dice a Bernabé y a Pablo, los quiero mandar a tal lugar para que hagan tal cosa. Simplemente dice, sepárenlos para que vayan a algún lugar, dice algún lugar, no se sabe dónde, porque tengo una obra preparada para ellos. No sabían realmente qué iban a hacer. Y este llamado es similar al llamado que le hace Dios a Abraham. Deja tu parentela y tu tierra y vete a un lugar que yo te mostraré. Para obedecer eso hay que tener mucha fe. Me ha llamado y no sé dónde. ¿Dónde me llevará? ¿Qué querrá conmigo? Pero como me llamó, yo voy. Y eso muestra que Pablo y Bernabé tenían una gran fe, es decir, una gran confianza en el Señor. Entonces, al recibir ese llamado del Señor, la iglesia obedeció y los enviaron, y Pablo y Bernabé también obedecieron. Es decir, todos obedecieron. Todos los que estaban involucrados obedecieron. Bueno, veamos qué empezó a hacer Pablo y Bernabé. Los versículos 5 al 7 dicen: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este,
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Lo que nos está mostrando es a una persona que tenía cierto poder en la región y que lo muestra como una persona prudente, es decir, que tenía algo de sabiduría. Y al enterarse de que había personas que estaban predicando a un Jesús que había resucitado, él se interesa por aquello. Y esta persona no va a oír la palabra, sino que los hace llamar, porque era una persona de seguramente mucha autoridad, y los hace llamar. Pero dicen que esta persona lo acompañaba un mago. Dice, falso profeta judío. Este mago era judío y se hacía pasar por profeta. Y obviamente ha debido influenciar mucho en esta persona que tenía autoridad. Es decir, esta persona, aunque tenía sabiduría porque era prudente, por las costumbres o por la conveniencia que él tenía, estaba conviviendo con un mago que era un falso profeta. Es decir, tenía sabiduría pero no era perfecto. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que no es necesario ser perfecto para acercarse al Señor. Como alguna gente dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, es que todavía soy muy malo. Y yo le diría, lo que tú me estás diciendo más o menos es así. No voy a una clínica porque todavía estoy enfermo. Cuando a la clínica justamente vas porque estás enfermo. Y a las iglesias vienes justamente porque eres un pecador. Porque necesitas corregir tu vida. ¿Y qué pasó? Pablo y Bernabé acceden al llamado y van donde esta persona. Y cuando iban compartiendo la palabra, el falso mago se oponía y resistía a la predicación de esa palabra. ¿Por qué? Porque cada que iba predicando, esta persona que los hizo llamar se iba dando cuenta que este falso profeta les había estado mintiendo. Y además corría en riesgo pues su ingreso económico. Y por eso es que se oponía. Del verso 8 al 11 dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Cuando el Señor ve un corazón deseoso de buscarlo, cuando una persona de corazón está buscando a Dios, Dios va a hacer a un lado todo obstáculo para poder encontrarlo a Él. Dios va a intervenir de manera importante a través de milagros para que esa persona pueda llegar a conocer a Dios. Y eso nos está diciendo algo. Para tener un encuentro con Dios, lo único que necesitamos es buscarlo de todo corazón. De todo corazón tratar de encontrarlo.
Porque Dios ve corazones. Y cuando en un corazón de una persona ve sinceridad en esa búsqueda, Dios se encarga de todo. Si no, repasemos nuestra vida. ¿Cómo es que venimos a una iglesia? Un día nos levantamos y dijimos, buen día para ir a alguna iglesia, a ver qué dicen estos angelitos. ¿Verdad que hubieron acontecimientos que nos condujeron a asistir a una iglesia? Eso Dios lo hizo de antes, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo siempre. ¿Y cuál es la consecuencia de esta intervención de Dios? El versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Porque seguramente el procónsul, cuando empezó a escuchar la palabra que provenía de Pedro y de Bernabé, encontraba contradicciones con lo que le había ido diciendo este falso profeta. Y obviamente, cuando uno escucha a una persona decir algo y a otra persona decir otra cosa, pues le entra duda, ¿quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo resolver ese dilema? Y Dios se encarga de hacerlo. Porque este procónsul lo que vio es el poder de Dios actuando contra el enemigo, que de un momento a otro lo deja ciego. Y dice que él entendió entonces que que había sido castigado, porque Pedro le había dicho, tú eres de esta manera, por eso el Espíritu está contra ti y vas a quedar ciego. Y eso le aclaró todo al procónsul. Eso le ayudó a decir, ellos tienen la verdad. Y dice que creyó y se maravilló de la doctrina del Señor. Entonces ese milagro sucedió para ayudarlo, para ayudarle a creer al procónsul. Dios está haciendo muchas cosas en este momento para ayudarnos a nosotros a creer. De hecho, ¿de dónde viene la fe? La fe es un don de Dios. Dios nos da la fe. ¿Y cómo incrementas tu fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿no está haciendo Dios cosas para incrementar tu fe? Claro que las está haciendo. Tal vez el problema sea que tú no lo tomas en cuenta, ¿no? Tal vez tú estás esperando un WhatsApp del Señor para que te diga lo que quieres hacer. Y el Señor te dice, no me comunico de esa manera. Ya te dejé la Biblia. Ya te dejé en ese libro todo lo que quiero de ti y cómo debes hacerlo. Y a medida que vayas entendiendo y comprendiendo, tu fe va a ir creciendo. El problema es ahora preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para incrementar esa fe? Nuestra fe. Porque no se puede admitir en la mente, por ejemplo, a un jugador de fútbol que no va a entrenar nunca y solo va a los partidos. Seguramente va a ser un fracaso. Por lo tanto, tampoco podemos imaginarnos a un cristiano que no lea la Biblia y que no pase un tiempo con Dios en oración. Porque Dios es claro, dice, de esa manera yo voy a incrementar tu fe y tú vas a creer. Bueno, ¿qué sucede después de este acontecimiento? Los versos 13 al 15 dicen, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No dice, dice que llegaron a un lugar y en el día de reposo donde se reunían los judíos, y en ese tiempo se reunían judíos y gentiles, fueron allá. ¿A qué? Entraron y pidieron, nosotros queremos hablar, no. Simplemente fueron para compartir con ellos. ¿Por qué? Porque era día del Señor. Y una vez leída la palabra, estudiada la palabra, dicen que ellos mismos, los de la iglesia, al verlos, algunos estudiosos dicen que los identificaron como extraños, pero cercanos del Señor por la manera en que vestían. No se olviden que Pablo era del Sanedrín y ellos tenían una vestimenta especial. Entonces posiblemente por eso dicen que los reconocieron, y como dijeron, este hombre tiene un nivel alto entre los judíos, pues le pediremos que nos pueda decir algo. Noten en este pasaje cómo Dios abre las puertas, cómo Dios prepara el terreno para que su palabra sea predicada. Yo he conocido a algunas personas que decían, yo quiero ser pastor. Desde sus inicios al cristianismo, yo quiero ser esto. Otros, yo quiero ser evangelista. Quiero salir por las calles y hablar a la gente y que la muchedumbre venga. Y se esfuerzan en eso. Algunas personas dicen, yo quiero enseñar. Y se esfuerzan en eso. Y cuando no son llamados por el Señor, ¿cuál es la consecuencia? Cuando ellos en sus fuerzas preparan, invitan a la gente, hacen todo lo que hay que hacer, una vez que empiezan a hablar, ¿cuál es la consecuencia? En lugar de atraer a la gente, los apartan, porque no es la obra del Señor. Entonces, esto parecería una contradicción. Nos dijo, vayan por el mundo y prediquen la palabra. Pero ahora estamos diciendo, no todos lo pueden hacer. Sin embargo, como este ministerio en la tierra de la predicación de la palabra sigue siendo el ministerio de Jesús, y que a través del Espíritu Santo y algunas personas tienen que cumplirse, Él levanta a las personas y les da los medios, les da la ocasión y les da palabra. Este sigue siendo el ministerio de Jesús, no es de los hombres. Así que los miembros de la iglesia deberán esperar a saber cuál es la misión que Dios quiere darles, porque no hay ningún cristiano que no tenga una misión que cumplir en esta tierra. Es una misión lo que está haciendo Mauro, está recibiendo a las personas. Es importante en la iglesia. Es una misión aquellos que están limpiando la iglesia, porque se imaginan cómo estaríamos si no hubiera quien limpie. Algunos sustentan la iglesia. Dios le da a cada uno según lo que le va a pedir y lo capacita. Así que no estemos nosotros en nuestras fuerzas buscando qué hacer o qué me gustaría hacer. Noten que Pablo y Bernabé no dijeron nosotros quisiéramos ir, sino que Dios dijo separen a ellos porque para ellos tengo una misión. Entonces lo único que nosotros debemos hacer es estar sensibles a lo que Dios quiere de nosotros, porque sea cual sea la acción que Dios quiere que hagamos, es importante y realizarla es un privilegio. Entonces, en este momento Dios estaba abriendo las puertas para que Pedro y Bernabé cumplan su misión.
ellos tenían que hablar de la palabra, pero no entraron a ese lugar a decir nosotros queremos hablar, sino que esperaron y ellos le dijeron, ¿tienen algo que decir? ¿Para qué le habían dicho eso a Pedro? ¿Qué hizo Pedro en esa oportunidad? Por supuesto, predicó la palabra. Y la prédica se centró en una prédica a los judíos, aunque en ese lugar también habían gentiles. ¿Y por qué decimos, o por qué uno puede darse cuenta que la prédica estaba dirigida a los judíos? Porque en toda la prédica, Pablo empieza a rememorar toda la historia que habían pasado los judíos, que ellos lo conocían perfectamente, los gentiles no. Y Pedro, en casi todo este capítulo, da esta predicación. Vamos a leer solo una parte porque esto es muy largo. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Cállense. Dejen de hacer ruidos para escuchar la palabra. Que nada se interponga entre la palabra que va a ser dicha y el receptor de la palabra. Entonces dice, levantándose, echa señas de silencio con la mano. Dijo, varones israelitas, ya empieza su predicación diciéndole, a ustedes me refiero, varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y así va relatándoles todo lo que Dios había hecho al sacarlos de la esclavitud de Egipto y al introducirlos en la tierra prometida. Esto va hasta el versículo 41, es casi todo el capítulo. Y al final, después de presentar la prédica, decir, estos señores entraron, se rebelaron contra Dios y todo eso, y al final Dios envió a su propio Hijo a morir, que esto había estado ya profetizado desde antes, y resucitó. Y muchos lo vieron y son testigos de aquello. Y dio toda la prédica, similar a las prédicas que antes dio Pedro. Y al final les hace una advertencia, que deberíamos tenerla en cuenta nosotros. En el verso 40 y 41 dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Es decir, les estaba diciendo, cuídense ustedes al haber escuchado esto de no reaccionar como habían profetizado de antes los profetas que ciertas personas iban a reaccionar. Mirad, esto dicen los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os contare. Les estaba advirtiendo, no sean ustedes como aquellas personas de las cuales profetizaron de antes, que escuchando no creerán nada. No sean como ellos. Ante esa advertencia, ¿cómo reaccionarían los que escucharon, los que estaban escuchando? ¿Reaccionarían como en Jerusalén? ¿Se acuerdan cómo reaccionaron? 3,000 personas se convirtieron. O, como en otros momentos en Jerusalén, ¿cómo reaccionaron? Los echaron y los persiguieron, los tomaron presos. En esta oportunidad, ¿cómo reaccionarían?
El verso 42 al 44 nos dice eso. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que fueron inicialmente los gentiles, gente que no era parte del pueblo elegido. Ellos fueron los primeros que creyeron. ¿Y qué les pidieron? Les dijeron seguramente, mire, hemos escuchado en cada reunión, en cada día de reposo, hemos escuchado palabra de Dios, pero era fría. Lo que ustedes acaban de decir realmente tiene vida. Y no nos conformamos con lo que hemos escuchado. Por eso, por favor, vengan la próxima semana, la próxima semana, a seguir enseñándonos esto. ¿Quiénes fueron esos? Los gentiles. Y dice algunos judíos. Pero la palabra de entender todos los gentiles y solo algunos judíos. ¿Qué hicieron los judíos que no creyeron? Porque si solo algunos dijeron sí, se acoplaron, pues había otros que no creyeron. ¿Y qué hicieron? ¿Se iban a quedar tranquilos? Dice, a consecuencia de que el próximo día de reposo, como les pidieron Bernabé y Pablo van a hablar de la palabra, dice que una multitud se juntó. Fueron muchos más de los que estaban la primera vez, porque seguramente hablaron con sus familiares, les decían, hemos encontrado gente que nos está hablando una palabra viva. Y realmente nos están haciendo conocer al Dios en el que creemos. Por lo tanto, los animamos a venir y dice que una muchedumbre se acercó. Y al ver eso, los judíos que no habían creído se sintieron celosos. El verso 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, mientras Pablo y Bernabé hablaban, ellos los confrontaban. No es cierto, porque la palabra es esta, las costumbres son estas, y lo que están diciendo ustedes. Por ejemplo, al decirles, Jesús es el suficiente Salvador, lo que hizo en la cruz es suficiente, por única vez para todo el tiempo, para perdón de pecados. Ya no necesitamos venir cada vez al templo a dejar ofrendas, a dejar cosas. Jesús ya lo había cumplido todo. Estos judíos entonces se ponían contra eso. ¿Por qué? Porque era una prédica diferente a lo que ellos decían, porque seguramente ellos seguían diciendo, Dios dijo que traigamos las ofrendas al templo para perdón de pecados, y es cierto, se hacía eso antes de Jesús, pero después de Jesús, Él mandó a decir, ya no hace falta nada. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús en la cruz es suficiente. Y obviamente a los que todavía estaban en el templo eso no les convenía, y además los hacían quedar como gente que no sabía lo que Jesús había hecho. Por eso es que los rebatían. Pero al encontrar esa oposición de estos judíos, ¿qué hizo Pedro? ¿Huyó o los enfrentó? Los versículos 46 al 47 dicen,
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Les estaba aclarando lo que Dios había planificado. Jesucristo, cuando estaba en la tierra y cuando fue llevado al Padre después de su resurrección, ¿qué les dijo a los apóstoles? Vayan, prediquen esta palabra primero en Judea, luego en Samaria y posteriormente por todo el mundo. Entonces la palabra estaba dada primeramente para los judíos. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Por eso es que la prédica estaba dirigida a los judíos. Pero cuando ellos lo confrontaron, Pablo tuvo que decirles: en verdad, primeramente hemos venido a predicarles a ustedes. Pero ya que ustedes desechan esta predicación, por lo tanto nosotros nos volvemos hacia los gentiles. Ahora vamos a predicar a los gentiles, porque así lo quiere nuestro Señor. ¿Qué hicieron los gentiles al escuchar esto? Los versículos 48 a 49 dicen: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, a los cuales primeramente se les mandó este mensaje, lo despreciaron. Despreció el mensaje. Pero los gentiles los recibieron con gran gozo. Porque decían, en primera instancia, aparentemente habíamos sido desechados por Dios, porque Dios se centró en el pueblo elegido. Toda su obra se centró con los judíos, y los demás éramos aparentemente la escoria. Pero ahora nos enteramos de que el plan de Dios, o en el plan de Dios, estábamos contemplados, y los recibieron con gran gozo. Vean esa contradicción. Dios le mandó específicamente a alguien primero para ellos, y ellos lo despreciaron. ¿Qué hicieron ellos para recibir ese estatus de ser pueblo elegido por Dios? ¿Qué hicieron ellos? No hicieron nada. Dios los eligió porque a Dios le complació elegirlos, haciendo uso de su soberana voluntad. Dios los eligió porque Él quiso elegirlos. Y estas personas, como sin hacer nada directamente, tenían una relación directa con Dios, se sentían más importantes que otros, sin haber sido merecedores. Todo esto les vino tan fácil, la presencia de Dios cuidándolos, amándolos, mostrándoles todo su poder, les vino tan fácil que pensaron que era propiedad de ellos. Y cuando Pablo dice al pueblo: por cuanto ustedes rechazan esto que Dios envió a ustedes, pues ahora se los vamos a dar a los gentiles, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron los gentiles? Se alegraron, tuvieron gran gozo y los recibieron y lo aceptaron. Alguien decía alguna vez: no regales nada a otra persona, porque cuando les regalas no le da valor.
déselo. Porque al pagar él su dinero le va a dar valor. Todo lo que viene gratis, a veces dice, no es reconocido y valorado por el hombre. Y esto nos llama a una reflexión profunda. ¿Qué estamos haciendo nosotros para asistir a esta iglesia? ¿Contra qué han tenido que luchar para poder asistir a la iglesia? ¿O simplemente han tenido que luchar contra su sueño? ¿Qué obstáculos les pusieron para poder venir a recibir la palabra de Dios, alimento de Dios? Nada. Les vino gratis. ¿Lo están apreciando? Sabían algunas cosas, y yo estoy sacado esa información reciente en el internet. ¿Sabían que hay cristianos perseguidos en el mundo? Que darían no sé qué cosas para tener esta libertad que nosotros tenemos. Una de las noticias dice, en el surgimiento y crecimiento en el poder del partido Bharatiya Janata Party en la India ha desatado el fervor nacionalista religioso hindú, según indican los responsables de la investigación de la lista mundial de la persecución. El índice enumera un total de 250 países en el que en total cerca de 215 millones de cristianos experimentan un alto nivel de persecución por ser cristianos. Y nosotros no nos cuesta nada. Entonces me estoy figurando esta iglesia en Antioquía donde Pablo estaba predicando, estaban judíos a los que no les costó nada tener una relación con Dios. Y estaban gentiles a los que sí les costó. ¿Y quiénes los recibieron con gozo? Los gentiles. Nuestra iglesia puede considerarse, o por lo menos las iglesias en Bolivia, como esos judíos a los que sin costarles nada tienen esta oportunidad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos recibiendo lo que con gran facilidad nos están dando? Otra noticia, más cerca en México. San Cristóbal de las Casas en Chiapas, dice, en un documento entregado a la prensa por el representante de las iglesias evangélicas, Luis Herrera, expone que es difícil la situación de los evangélicos y esta entidad forma parte de los 4 estados con más intolerancia religiosa, con 11 municipios considerados focos rojos, con 850 evangélicos afectados. Los cristianos han sido agredidos y obligados a dar cooperación para las fiestas religiosas católicas. Así como se ha llegado al extremo de expulsarlos de la comunidad donde habitaban. Los rituales de los festivales a menudo incluyen uso de licor y de drogas, lo que motiva a los evangélicos a rehusarse a participar. Por lo que de ahí se desencadena una serie de agresiones contra el pueblo evangélico, como la suspensión de servicios de agua potable y luz eléctrica. Eso señala. Y persisten en su fe. Y ellos persisten en su fe. Y a veces nuestras iglesias ni siquiera pueden vencer el sueño. No, hoy estoy cansado, no voy a la iglesia. Total, me lo van a pasar en YouTube. Y este es un buen tema de reflexión. ¿Realmente estamos viniendo a la iglesia a ser alimentados por Dios? ¿O a qué estamos viniendo?
¿Realmente estamos aprovechando al máximo esa libertad que tenemos para poder reunirnos en el nombre del Señor? Tengan presente que no siempre va a ser así. Que también en Bolivia la iglesia va a ser afectada. No sé si se han enterado de las nuevas leyes que quieren sacar. Y cada vez va a ser más difícil seguir al Señor. Entonces no seamos necios. Ahora que podemos recibir a manos llenas la palabra de Dios, aprovechemos. Porque vendrán otros tiempos donde vamos a anhelar volver a tener estos tiempos. ¿Qué hicieron Bernabé y Pablo ante esa reacción de los judíos? Ellos entonces, dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Dicen que estos judíos habían hablado con ciertas mujeres y ciertas personas para que los expulsaran del lugar a Pablo y Bernabé. El enemigo no se va a quedar quieto. Cada que la iglesia se está levantando, el enemigo viene y la ataca. Y los expulsaron. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que Jesús había mandado. Vayan a predicar el Evangelio por todos los alrededores. Y si entran a un pueblo y en ese pueblo no los aceptan, salgan de ellos y sacudan el polvo de sus pies. Eso hicieron Bernabé y Pablo. Sacudieron el polvo de sus pies y se fueron. Pero se fueron amargados. ¡Qué macana! Mira, no hemos podido cumplir lo que Dios nos ha dicho. Hay mucha gente que todavía no escuchó, por lo tanto estamos apenados. No. Dice que ellos estaban contentos y llenos del Espíritu Santo. Porque ellos entendieron, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y Dios va a terminar, no sé de qué manera, pero va a terminar lo que hemos comenzado. Porque en Dios lo que Él comienza siempre acaba. Así que, ¿por qué no reflexionamos en esta semana sobre cómo estamos aprovechando la libertad que tenemos ahora de recibir la palabra? Que Dios nos bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.